Dualismo. Bueno, ahora hablemos de dualismo. Pues ya a estas alturas deben saber que yo soy idealista y que soy monista. Para mí solo existe Dios, solo existe una única cosa, que es Dios, la mente, la conciencia divina. Dios puede crear todos los cosmos, planos y realidades simplemente con pensarlos, y Dios se puede dividir a sí mismo y puede crear a todas las almas. Entonces, básicamente Dios se divide, crea almas, y las almas pues, son partes de Dios, son partes de esta mente, son conciencias, son sujetos. Y también pueden crear con el pensamiento. Entonces, ¿qué es el cuerpo físico? Pues el cuerpo físico simplemente es pensamiento, es información. Simplemente ve tu cuerpo físico. Si estás experimentando tu cuerpo físico, es porque es experiencia dentro de tu mente. Si lo estás viendo, pues es porque es imagen dentro de tu mente. Si lo sientes, es porque es sentimiento dentro de tu mente. Si lo conoces, es porque es conocimiento dentro de tu mente. Entonces los seres humanos lo tienen al revés. No está el cuerpo y dentro del cuerpo está el alma, sino que está el alma y el alma se imagina dentro de ella que tiene un cuerpo físico. Se imagina todo un mundo, se imagina que tiene cuerpos físicos. No eres una mente producto de un cuerpo físico, sino que más bien eres una mente pensando en un cuerpo físico. El cuerpo físico está dentro de ti. Si conoces a tu cuerpo físico es porque tu cuerpo físico es conocimiento. Si eres consciente de tu cuerpo físico es porque tu cuerpo físico es un fenómeno de la conciencia. Tu cuerpo físico es una construcción mental que está dentro de tu mente. Es experiencia, es pensamiento, es idea, es qualia. No eres un objeto físico, eres un sujeto metafísico. Tú eres lo que contempla lo físico, lo que está más allá de lo físico, contemplándolo. Y bueno, pues esa es la verdadera relación que existe entre el cuerpo y el alma. El cuerpo simplemente es imaginación del alma. Las almas pueden crear mundos, pero si imaginan mundos y crean mundos físicos con el pensamiento, pues bueno, no puedes interactuar con este mundo. Eres un alma invisible, un alma intangible, eres una conciencia voladora flotando sobre el mundo. Entonces lo que haces es crearte un avatar, una representación física tuya para poder interactuar con este mundo físico. Entonces esos son los cuerpos físicos, simplemente son representaciones físicas nuestras para poder interactuar con los mundos físicos que creamos. ¿Cómo interactúa la mente con el cuerpo? Pues cómo interactúa la mente con todos los demás pensamientos, con todas las demás cosas físicas del mundo que simplemente son construcciones mentales. Por ejemplo, si te estás soñando, de repente puedes soñar que todo está desenfocado y sueñas que agarras unos lentes, te los pones y ya ves bien. ¿Pero por qué? ¿Acaso en tus sueños ves con los ojos? ¿Acaso existen los fotones en el sueño? ¿Acaso existe la refracción de la luz? ¿No te das cuenta que tu mente puede inventar cualquier situación posible? Puede crear cualquier experiencia posible. Imagina que duermes y que sueñas con un cerebro y sueñas que si algo le pasa a ese cerebro soñado, te afecta a ti dentro del sueño. Por ejemplo, que ese cerebro soñado puede ser afectado por drogas soñadas, por manipulaciones electromagnéticas soñadas, por lesiones soñadas. ¿Eso significa que el cerebro soñado produce, genera o emerge al soñador? ¿Eso significa que el soñador es función, actividad o fruto del cerebro soñado? Claro, los sueños son volátiles. Entonces en un sueño de repente puedes ver mal, de repente puedes ver bien, puede ser por un lente, luego se te olvida y haces otra cosa completamente distinta. Pero imagina un sueño congelado, un sueño coagulado, donde siempre se repite, donde siempre necesitas ponerte los lentes para ver. Entonces eso es la realidad, simplemente es un sueño sólido, es un sueño lleno de reglas, lleno de leyes, y por eso da la ilusión de ser más real que tú, porque este cosmos pues existía antes de que tú estuvieras aquí y seguirá existiendo cuando tú te vayas. Este cosmos permanece, este cosmos es muy estricto, este cosmos es independiente muchas veces a tu voluntad. Entonces a veces sientes que es más real, a veces sientes que existe aparte de ti y incluso que tiene más realidad que tú. Y eso también pasa con el cuerpo físico. Como entramos en esta realidad, en el idealismo, pues vivimos. Todo es una construcción mental, es similar a decir que es como un videojuego. Aquí todo es mental, en un videojuego todo es virtual, por eso todo es matemático, todo sigue reglas y leyes lógico-matemáticas, porque solo son relaciones de ideas. Bueno, ¿qué está pasando? En primer lugar, ya saben que yo soy idealista. Para mí solo existe mente y su pensamiento. Por eso yo puedo hacer, y me gusta mucho hacer metáforas con juegos de video, porque en los juegos de video pues todo es virtual. Entonces podemos hacer cosas similares entre mi visión, donde vivimos en un mundo mental,
a un videojuego donde las cosas son virtuales. Entonces, desde luego yo no soy materialista, pero podríamos decir que medianamente soy naturalista, porque yo considero que basta las leyes naturales para poder explicar lo que pasa en este mundo. Es justamente como en un videojuego. Si yo quiero explicar lo que pasa dentro de un videojuego, pues basta con ver la programación. Todo lo que pasa dentro del juego está regulado por la programación. La ciencia lo que hace es hackear el juego, hackear las leyes del juego para entender cómo funciona ese juego. Igual es lo que yo propongo. Entonces sí podemos ser idealistas y ser medianamente naturalistas, porque si hay algo que excede este naturalismo, hay algo que excede lo que es el juego, que es el programador del juego, la misma consola, la pantalla, está más allá del juego. El juego está encerrado en todo esto, pero básicamente todo lo del juego sí puede ser medido en función de las leyes del juego. Entonces, mientras estemos en este mundo, todo lo que está dentro de este mundo sí puede ser medido por las leyes naturales. Pero hicimos un juego tan estructurado que a veces este juego pues parece más real que nosotros mismos, sobre todo cuando no lo controlamos, pues parece que el juego tiene independencia propia de nosotros, pero es simplemente como un videojuego, es una serie de códigos, solo que tú no entraste como programador, sino entraste como jugador. Entonces como jugador puedes decir, oye, si solo es un juego, ¿por qué no puedo traspasar paredes? Bueno, porque hay leyes que impiden que traspases paredes. Si tú tuvieras privilegios de programador o algunos cheats o algo, tal vez podrías traspasar paredes. ¿Por qué mi personaje no puede traspasar esta pared? Pues simplemente porque está programado que no se pueda traspasar. Si el programador quisiera, te podría dar un poder como este y podrías traspasar las paredes. Porque básicamente el hecho de que tú puedas o no traspasar paredes simplemente se debe a las leyes naturales, simplemente se debe a la programación del juego. Pero mientras no los tengas, si entras como jugador, pues tienes que apegarte a las reglas del juego. Entonces también, por ejemplo, si tú sueñas que vas con un neurocientífico y él te abre el cráneo y en tu sueño te estimula cierta parte y tú sientes felicidad, entonces tú podrías decir que el cerebro de tus sueños te está generando, pero realmente solo estás soñando que tienes un cuerpo en tu sueño, que tienes un cerebro en tu sueño, que hay un neurocirujano en tu sueño, que hay electroshocks en tu sueño que te están estimulando. Todo es falso. No te das cuenta que tu mente puede recrear cualquier situación. Pero Archie, yo también soñé con un científico y soñé que él usó electrodos y resonancias magnéticas para medir la actividad de mi cerebro soñado. ¿Significa que el cerebro soñado produce, genera o emerge al soñador? ¿Significa que el soñador es función, actividad o fruto del cerebro soñado? Pues claro que no. Que midas dentro de tus sueños el cerebro soñado con máquinas soñadas no implica que sea el cerebro de tus sueños el que genera al soñador. Ahora, cuando haces que estas situaciones no solo sean rápidas y volátiles, sino creas todo un mundo estructurado donde estas relaciones siguen leyes estrictas, es cuando te puedes confundir, cuando tu cuerpo puede hacer cosas que ya son independientes a tus deseos, a tu conciencia, y parece que tiene una existencia ajena, propia, independiente a ti, pero sigue siendo información dentro de tu mente, sigue siendo simplemente un montón de ideas desconectadas de tu voluntad, pero que son parte de pues todo este juego cósmico. Así, no importa lo que sueñes, solo será sueño. Tan complejo o tan real como lo sueñes, solo será un sueño del alma. ¿No te das cuenta que tu mente puede crear cualquier cosa imaginable? Puede crear cualquier situación posible, incluso creerte un humano flotando en un planeta a mitad del espacio. Y nada de lo que sueñes superará jamás al soñador. Así, la ciencia solo puede estudiar el mundo de los sueños, solo puede estudiar cómo funciona, cómo está conectado y cómo se imaginó ese mundo de los sueños. Y por eso, las neurociencias jamás encontrarán más que una correlación entre mente y cerebro. Por más estudios que hagan, solo van a encontrar correlaciones. Y por eso, no importa cuántos estudios científicos inconclusos traigan los ateos para intentar negar y matar a su propia alma, solo hablarán del sueño y cómo funcionan las cosas del sueño, y nada más. No podrán cruzar jamás la barrera entre lo físico y los qualias, pues todo lo físico son qualias. ¿No lo sabían? Pues sorpresa. ¿Significa esto que las neurociencias no sirven? Bueno, en tanto estés atrapado en este sueño sin poder despertar, pues estarás encadenado a ese cerebro, así que en tanto estés aquí, te será útil entender el funcionamiento del sueño, porque mientras estés en este sueño, pues para ti los cerebros son reales. Entonces,
También, por ejemplo, está cuando tú eliges en un videojuego un personaje, pues obviamente estás afectado por la programación de ese personaje. Si en un videojuego decides ser un healer, vas a poder curar a tus amigos. Si decides ser un tanque, vas a resistir mucho daño, pero no vas a bajar mucho ni vas a poder curar a otros. Si decides ser un DPS, un DPS, vas a poder hacer mucho daño, pero no vas a poder curar ni vas a poder tanquear. Entonces, obviamente, el avatar que escojas pues va a afectar tus jugadas en el juego. Y obviamente afectar tu avatar, si alguien mata a tu avatar, te va a sacar del juego. Pero no significa que el avatar te esté creando. Esos son justamente la relación que existe entre tu alma y tu cuerpo físico. Tu cuerpo físico simplemente es el avatar que está usando tu alma para este juego. Obviamente tu alma no depende ni necesita ningún cuerpo físico. Los utiliza, pero simplemente para entrar en los juegos. Tu alma no depende de ellos para existir, para ser, para expresarse. No necesita ojos para ver, no necesita oídos para escuchar, no necesita boca para hablar o emitir sonidos. Simplemente es imaginación y pensamiento. Solo que todos estos pues los asocia a un avatar, a un cuerpo físico, y entonces ahora mientras estás encarnado, pues tu visión depende de tus ojos, tu audición depende de tus oídos, etcétera, etcétera. Y afectarlos diferente en este juego, pues va a afectar todos tus sentidos, pero nuevamente solo es programación, nuevamente solo es una construcción mental, nuevamente solo son ideas. Como por ejemplo esto que estamos viendo es un juego basado en texto. Entonces, como podemos ver, este es un juego muy rudimentario, pues que se basa solo en variables y esas variables solo están representadas por letras y están representadas por números, es todo lo que hay. Entonces podría ser un juego muy abstracto, pero ahora los juegos modernos y lo que hacen los programadores no solo tienen la información y la programación básica en crudo, sino que le agregan elementos, los asocian a elementos virtuales. Ya no solo te dicen tienes 43 de oro, sino que el oro le ponen un icono que representa el oro. Ya no nada más dicen atacaste un goblin, sino que realmente hacen el avatar de un goblin para que tú pelees contra el avatar de un goblin y dependiendo tu interacción con ese avatar, cómo va a resultar la batalla. Entonces ya estás creando un juego que está basado en objetos. Los objetos simplemente son para representar de estas variables abstractas. Entonces espero que más o menos vaya quedando claro cómo entra esto en el tema pues de las hormonas, de los neurotransmisores. Simplemente son objetos virtuales. Obviamente alterar estos objetos virtuales, interactuar con ellos, ponerlos en diferentes cantidades, poner diferentes situaciones, pues te lleva a experiencias y vivencias diferentes dentro del juego. Pero eso jamás demuestra que tú no seas un usuario observando todo esto. Yo soy metafísico, todo esto me afecta dentro del juego. Pero yo soy un usuario que está fuera del juego, soy metajuego. Y cuando entro en este juego, cuando me asocio al juego con el control, entonces acepto todas estas variables y todas estas cosas y baso mi juego en eso. De eso se trata, de poder ser un elfo, de poder ser un mago, de poder vivir en todos estos lugares fantásticos y tener un montón de aventuras en este mundo de objetos asociados a variables. Finalmente, ¿qué es la serotonina? ¿Qué es la dopamina? Son moléculas, son objetos virtuales ensamblados unos con otros en máquinas virtuales que a determinados estados e interacciones te dan diferentes efectos. Están asociados con la felicidad, asociados con la tristeza, pero solo son objetos que asocias a variables para que los usuarios, es decir, las almas, pues puedan tener toda esta jugabilidad y toda experiencia de vivir en este cosmos, de vivir en un planeta, de ser seres humanos, de tener cuerpos físicos, de tener que enfrentar, tener todos estos retos, todas estas cosas por hacer. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa con esto de, como el cristianismo, del cuerpo glorificado? Vamos a tener un cuerpo glorificado. Bueno, estás ahorita en un juego y tienes un frágil. Cuando destruyan tu avatar, podrás pasar a otro juego que podríamos llamarle, no sé, paraíso. Y en ese paraíso podrías tener un cuerpo que simplemente programas un cuerpo que sea indestructible, que sea inmortal. Pones un cuerpo que esté en God Mode. Entonces, eso sería un cuerpo glorificado, simplemente un alma que se imagina que tiene un cuerpo y que ese cuerpo es indestructible, invencible, invulnerable, etcétera, etcétera. Entonces los cuerpos simplemente son pensamientos, simplemente son representaciones de las almas para no ser seres intangibles, invisibles, traspasables, flotando por ahí, sino para tener ciertas formas, para tener
poder expresar ciertas cosas y poder relacionarlos con los mundos que creamos. Y no solo puedes crear tiempo, espacio, objetos y relaciones con solo imaginarlos. Lo mejor de todo es que puedes asociarte a esos objetos, de formas muy simples o tan complejas como las puedas llegar a imaginar. Finalmente tan solo son objetos, puedes imaginar tantos objetos con tantas relaciones hasta donde tu imaginación te alcance. Así, ya no solo eres el todo sin forma, ya puedes ser cosas en particular, ya puedes tomar diversas formas, ya puedes tener forma, ya puedes tener incluso un rostro, puedes tener olores, sabores, tamaños, localidad, texturas, colores, sonidos, temporalidad, y puedes jugar con todos esos objetos y elementos de diversas formas dinámicas para producir efectos elaborados como por ejemplo expresiones faciales para que unas almas puedan comunicarse con otras. Ya no estás flotando a mitad del todo nada, sino que ya puedes tener un suelo, gravedad, todo tipo de flora y fauna, una infinidad de objetos que te ayuden a darte forma y a definirte. Porque eso es el cosmos, es un contexto para definirte, para que puedas tomar forma, es una herramienta para crearte y recrearte momento a momento en comparación y en referencia con otras cosas. Entonces no soy dualista, soy monista, solo existe Dios, solo existe la mente. Este Dios, esta mente, es capaz de generar todas las conciencias, generar todos los cosmos, generar cuerpos físicos para vivir y tener experiencias en esos cosmos. Y tan tan. Creo que quedó bastante claro. Saludos, Archimago. Ah, sí. ¿Y tú cuándo has visto un cerebro que no sea pensamiento, experiencia, qualia o información dentro de una mente? ¡Duh! Es el mismísimo propósito y definición de todos los avatares del universo. Si el jugador solo fuera una conciencia volando sobre el mundo virtual, el mundo no podría afectarlo y él no podría afectar al mundo, no podría jugar. Por tanto, se crea un avatar, una representación virtual del jugador. Así puede afectar al mundo virtual y será afectado por este. Tu magufo argumento chafa no atenta contra el alma. El hecho que afectar a tu cuerpo físico afecta al alma es el mismísimo propósito de haber encarnado en un cuerpo físico en primer lugar. Monismo todiano. ¿Dualista yo? Nada que ver. Yo soy el monista más mono del universo entero. Para mí solo existe una sola cosa, Dios, el todo, de ahí lo de todiano. El uno, el absoluto, la mente divina. Este Dios, este todo, este uno, este absoluto, esta mente, puede generar toda la multiplicidad de seres, toda la variedad de cosmos, realidades y experiencias posibles, que no son otra cosa que pensamientos dentro de la mente. Finalmente solo existe mente y pensamiento, luego Dios, y al final solo existe mente, pues el pensamiento tan solo es parte de la mente. El pensamiento solo es fluctuación de la mente. Monismo. Al final hay una sola cosa, una mente fluctuando, una mente pensando, un Dios creando. No hay dualidad espíritu, materia, metafísico, físico, mente, pensamiento. Todo lo material y físico solo es pensamiento dentro de la mente. Es parte y proyección de lo espiritual, lo metafísico, la mente divina. Así es, ingenuos mortales. Yo soy todiano, idealista, monista, bitch. Bueno, bitch no, ese no tiene bull. Es gracioso que los humanos en general entienden que todo lo que viven es una construcción mental que está haciendo el cerebro. Es un holograma mental que fabrica el cerebro. ¿Qué es lo gracioso? Pues que el cerebro también es parte de lo que viven. ¿Qué no? Si todo lo que vives es una construcción mental, ¿no sería el cerebro parte de esa misma construcción mental que vives? Porque si todos los objetos del universo que vives son mentales, ¿consideras al cerebro como algo no mental? ¿De qué privilegios goza? Así muchos logran dar un paso atrás de la realidad, se dan cuenta que todo lo que llamamos realidad pues está siendo construido por el cerebro, pero no logran dar otro paso para entender que incluso ese cerebro forma parte de esa realidad, forma parte de esa construcción mental. Si todo el universo es un holograma y tu cerebro pertenece al universo, pues tu cerebro es un holograma. Si puedes manipularlo, si puedes afectarlo y te puede afectar, pues a lo mucho demuestra que es un holograma interactivo. Animales y humanos. Bueno, una pregunta típica es que si los animales tienen alma. Bueno, el alma no es un fantasma flotando bajo una sábana. El alma es el yo, el sujeto, la mente, la conciencia. Entonces, en tanto un ser sea consciente, pues es un alma. Por tanto, si los animales tienen algún grado de conciencia, pues simplemente son almas en cuerpos de animales. Aquí hay que aclarar una diferencia entre el ser y el tener. El alma no es una cosa o un objeto que poseas, que tengas. Es técnicamente incorrecto decir que tienes un alma, porque no es un accesorio de tu yo. Alma justamente es lo que eres, es ese yo. Entonces, alma no es lo poseído,
sino alma es justamente eso que posee. El alma no se tiene, el alma es la que tiene, la que puede tener accesorios, cosas, objetos, como cuerpos, cerebros, ojos, piernas, alas, picos, bocas, casas, coches, padres, etcétera, etcétera. Por tanto, humanos y animales, más que tener almas, son almas. Encarnar, ¿qué significa encarnar? Pues básicamente encarnar solamente es soñar que eres algo. Tú eres una parte de Dios, eres una mente y puedes crear cualquier cosa que te imagines. Si te imaginas la vida de un delfín, pues estás creando la experiencia y la vida de un delfín. Puedes soñar ese delfín en tercera persona, o sea, lo ves desde afuera saltando en el agua, o puedes soñarte desde la visión del delfín, ver como si tú mismo fueras el delfín, como si fueras él. Y justamente eso es encarnar, cuando te imaginas en primera persona dentro de alguna posibilidad, dentro de algún ser. Es como jugar un juego de video. Puedes jugar como Pac-Man, por ejemplo, o puedes jugar como un elfo en un RPG moderno. Así no importa lo que vivas, solo será información procesándose en tu mente, ya sea que vivas la información de que eres un ser humano o que vivas la información de que eres un avestruz, simplemente eres una mente procesando información. Solo eres una mente pensando, solo eres un Dios creando realidades con el pensamiento, todas las realidades posibles. ¿Cuál es la diferencia entre animales y humanos? Pues la misma que hay entre Pac-Man y un elfo de un RPG moderno, la cantidad de datos y relaciones de datos que manejas. Por ejemplo, si eres un Pac-Man, pues estás muy limitado, solo puedes subir, bajar, ir a la izquierda, a la derecha, comer píldoras, huir de los fantasmas o cazar a los fantasmas. En cambio, si eres un elfo de un RPG moderno, pues puedes elegir entre una gran variedad de poderes, también tienes diferentes talentos y otros muchos atributos que puedes desbloquear en el juego. También tienes estados más complejos con diversas variables, por ejemplo, ahí tienes la inteligencia, la fuerza, aquí tienes hasta la sabiduría, la destreza. También puedes usar equipos con muchas propiedades y atributos. Puedes navegar libremente por muchos mundos, niveles y escenarios, etcétera, etcétera y más etcétera. Así, en el caso de los videojuegos, no importa qué juego juegues o qué personaje escojas, pues sigues siendo un humano detrás de la consola, no dejas de ser humano, solo eres un humano jugando. Cuando tomas el control, te vuelves Pac-Man, Mario Bros o Mega Man, te limitas a los movimientos y restricciones de ese juego, de ese personaje. Pero si sueltas el control, sigues siendo un humano y te puedes ir a hacer cosas humanas como ir a comer pizza. En el caso del cosmos, no importa en qué mundo encarnes o qué cuerpo físico escojas, sigues siendo un dios detrás del universo. No dejas de ser Dios, eres un Dios creando. Cuando encarnas te conviertes en animales y humanos, te limitas a los movimientos y restricciones de cada personaje según las leyes naturales que tú mismo creaste. Pero si sueltas el control, sigues siendo Dios y te puedes ir a hacer cosas divinas. Tanto peces como perros como humanos, al final todos somos mentes viviendo cosmos mentales, todos somos parte de esta mente gigante llamada Dios. ¿Cómo saber el grado de conciencia o nivel de sensibilidad de un ser? Pues observando su cuerpo físico. Recordemos que el cuerpo físico es la representación física o la caricaturización del alma, es su avatar. El cuerpo físico representa tu alma, por ejemplo, tus pies o tus alas o tus aletas o tus tentáculos, pues representan el moverte, tus manos el hacer, tus ojos el ver, etc. Así, tu sistema nervioso central, o sea, tu cerebro, pues representa tu pensar, tu conciencia. El tamaño y la complejidad de un cerebro puede denotar el nivel de conciencia, sensibilidad y capacidades cognitivas de un alma encarnada, las habilidades desbloqueadas por ese personaje. Así que en un RPG moderno vas desarrollando tu personaje, desbloqueando nuevos poderes y habilidades. En los juegos, la representación gráfica es como esta. En la vida real, pues, la representación gráfica pues es el cerebro. Si tú ves el cerebro, pues es la representación de las capacidades cognitivas, de la sensibilidad, el nivel de conciencia de ese personaje. Ojo, el cerebro no forma la mente o la conciencia, solo la representa, solo es su caricaturización, la representación física de la mente, del alma. Es como el gas natural de la cocina, que no tiene olor, le ponen un olor para disfrazarlo y poder advertirnos si hay una fuga. Así las conciencias, pues somos invisibles, pero puedes ver la representación de una conciencia, es decir, el cerebro, y darte una idea del nivel de conciencia de un alma. Así un alma puede tener información de otra alma por medio de su representación física. Si tú estudias el cuerpo físico de otra alma, pues más o menos te va a decir pues el nivel de esa alma. La línea entre animales y humanos es muy delgada. Ciertamente el ser humano cruzó varios umbrales que le permitieron reinar en el mundo, aunque en esencia es lo mismo, solo es un poco más complejo con más capacidades y posibilidades. Y desde luego puede haber y hay seres con más capacidades que el ser humano. El ser humano no es el último peldaño, solo es un escalón más en una escalera gigante. Tan solo son diversas formas, diversas ramas del inmenso árbol de la vida, tan solo son diversas manifestaciones de lo divino.
Y desde luego, no somos humanos, somos almas. Humanos es una de tantas formas que podemos tomar, que podemos imaginar. Somos seres sin forma, capaces de tomar todas las formas imaginables posibles. Así, ninguna encarnación nuestra será jamás más poderosa que un alma libre desencarnada. Ninguna forma relativa es superior a la no forma. Recordemos que en el mundo de lo relativo, toda forma tiene una contraforma, toda verdad es una semiverdad, todo es relativamente perfecto e imperfecto. Esto lo digo en caso de que un ser superior, entre comillas, al ser humano quiera hacerles bullying. En cuanto a yo soy mejor que tú, pues un chimpancé no es mejor que una tortuga, o un humano mejor que un gato, solo son seres diferentes, con diferentes posibilidades. En un proceso evolutivo de desarrollo, como lo es el cosmos, no es mejor un bebé que un niño que un adulto, todas son etapas magníficas a su manera, en especial cuando la finalidad del propósito es pasar por todas esas etapas. Todo es parte del proceso del ser, donde Dios se divide a sí mismo en diversas almas y algunas de ellas involucionan a los estados más básicos y primitivos de conciencia para luego evolucionar poco a poco hasta regresar a ser Dios, el todo de nuevo, pasando por todos los estados y experiencias posibles del ser, no solo aumentando complejidad, sino también produciendo variedad. Y también entre humano y humano puede haber un montón de estados de conciencia y experiencias por vivir, de ahí que puedas encarnar muchas veces como humano en lo que pasas a algo mayor. Pues ser humano tiene un potencial enorme para la exploración del alma, un montón de experiencias, situaciones por vivir, experimentar, saborear, manifestar y expresar. Eso es lo que eres. Por tanto, no estás regido por las leyes físicas, las contemplas desde afuera, meta. Luego eres libre. Donde libertad pues es la capacidad que tiene el alma para elegir entre dos o más opciones. Por ahí tengo algunos videos donde hablo más. Bueno, esta es una metáfora, ojo, es una metáfora acerca de que pues el cosmos es como un juego de video. Está la parte física que es el videojuego y tú eres un usuario, tú eres metafísico, tú estás fuera de ese juego. El usuario sería equivalente al alma. Y obviamente pues están las leyes naturales, que es toda la programación que rige cómo funciona este juego. La programación del juego es más o menos determinista, pues es completamente cientificista, son puros códigos lógico-matemáticos procesándose, que pueden incluir algunos procesos random. Sin embargo, el programador no puede predecir dónde estará Mario en la pantalla, eso depende del jugador. Los usuarios, o sea las almas, pueden modificar e introducir variables desde fuera del juego. Apretando A, B, X, Y, etc. puedes alterar la programación y puedes alterar la posición de Mario en la pantalla. Por tanto, tanto los juegos como el cosmos están indeterminados y se van determinando con la interacción del jugador. Tú decides a dónde ir y qué hacer, y qué códigos debe leer ahora la consola, qué variables sustituir en las ecuaciones. El cosmos es un lugar interactivo. Ahora vamos con tu avatar. Bueno, tú puedes elegir a tu personaje dentro del juego y obviamente eso va a afectar pues la experiencia que tengas dentro del juego y del juego mismo. Si eres hombre, si eres mujer, si eres mago, si eres guerrero, etc. En algunos hasta puedes establecer sus características y atributos o desarrollarlos durante el juego, que sería equivalente a la plasticidad cerebral y física en general, pero eso no significa que tú seas el avatar, solo es tu personaje dentro del juego, así como tú no eres tu cuerpo físico actual. Solo es tu personaje dentro del cosmos, es el personaje de tu alma. Muchos jugadores estudian a su personaje para maximizar su potencial. De hecho, sacan incluso ecuaciones y todo para ver cuánto están bajando, cuánto pueden pegar, qué ítems necesitan, etc. Lo mismo pasa para el ser humano que estudia su cuerpo físico para maximizar su potencial. Esto es muy natural. Solo nota que lo que estudias es al avatar, no al usuario. Solo nota que lo que estudia la ciencia es tu cuerpo físico, no tu alma. Cerebro es algo que tienes, no algo que eres. La ciencia estudia lo que tienes, tu cuerpo físico. Así, un científico que estuviera dentro de este juego, dentro de este cosmos, solo podría estudiar la programación de tu personaje, pero no tu alma, tu mente, tu conciencia, no al usuario. No los puede medir, pues no están en el juego, no son programación lógica matemática determinista. Está dentro del juego y está lo metajuego, lo metafísico que está fuera del juego. Si yo aprieto B, el científico dentro del cosmos solo va a observar que Mario da un salto, pero en el código y la programación, o sea, en las leyes físicas nunca va a encontrar dónde salió la variable B, pues llegó fuera del juego. Así, el usuario puede apretar botones que activen diferentes regiones de un cerebro holográfico virtual, haciendo que un personaje salte, por ejemplo. Para un científico dentro del juego no hay explicación determinista cifrada en un código lógico matemático. Solo queda sugerir pues, que estas regiones se activan aleatoriamente. Solo eres una mente libre controlando un personaje en un juego de dioses. Sigue cierta estructura física de base, pero sobre ella puedes hacer tus jugadas.
solo que estás tan sumergido en el juego que a veces le das más importancia al juego que a ti mismo. Te dejas llevar por el mundo de las formas y las apariencias, olvidándote de tu guapetona alma inmortal. Saludos, besos y abrazos, Archimago. Aún así, mi respuesta es que sí, sí puede existir una máquina con alma, con una mente consciente metafísica. La respuesta es sí, porque de hecho también digo que pues ya somos biorobots conscientes. La única diferencia sería ser un mecha robot consciente, que fuéramos sintéticos en lugar de biológicos. También explico lo que es encarnar, entrar en un cuerpo físico. Explico que encarnar es soñar. El mundo es un sueño del alma y tu cuerpo físico es parte de ese sueño. Esta es la visión idealista del mundo. Un alma, por ejemplo, puede soñar que es un tiburón, otra alma puede soñar que es un gato, otra alma puede soñar que es un ser humano. Y técnicamente, pues un alma podría soñar que es un robot, no hay nada que se lo impida. Recordando que la finalidad del cosmos es la experiencia total del ser, poder vivir en experiencia, en acto, todas las posibilidades y probabilidades del ser. Y ser robots, pues es una de tantas y tantas posibilidades que existen. Sin embargo, también hago algunas acotaciones. Almas y objetos inanimados. Menciono que para encarnar, pues las almas deben tener un avatar complejo y funcional. Las almas técnicamente podrían poseer objetos como sillas, mesas o jarras, pero entonces, ¿qué harían? Mira, soy una silla. Fin. Se acabó. Es como un juego de video. Debes hacer un personaje complejo que pueda moverse. Si haces un juego de video donde eres una silla, pues ¿de qué trataría el juego? Aún así tendrías que dotar a esa silla de propiedades antropomórficas como movimientos, gestos, intenciones para que el juego pudiera tratar de algo. Si es simplemente un objeto inanimado, pues ¿qué sentido tendría ser un videojuego de un objeto inanimado? Por tanto, las almas necesitan personajes completos que puedan mover y que puedan usar para interactuar con el mundo físico. 1. La interfase alma-cerebro. No bastaría con tener algo muy complejo, así como un cerebro positrónico o un avatar muy complejo para que una conciencia lo poseyera. También debe tener características muy específicas. Claro que si intentan copiar el cerebro humano, pues tarde o temprano llegarán a estas características. Ahora, ¿cómo interactúan las almas con los cuerpos físicos? La libertad se camuflajea en la aleatoriedad. Y el ingrediente final. No solo se necesita una máquina suficientemente compleja para que un alma quisiera poseerla, no solo necesita una interfaz adecuada para que interactúe con el alma, también necesita un lenguaje cifrado en sentimientos, pues lo más complejo de crear al ser humano fue crear toda la programación interna que lo hiciera funcional. No encierras un alma en una cubeta a que mueva palancas aleatorias a lo tonto, le encierras en una estructura super ultra sofisticada que incluso le lleve cierto entrenamiento a aprender a manejarla. Deconstruyendo al sujeto, encontrando al alma. En resumen, podemos diferenciar entre la esencia última, única e inmutable de lo que eres, el sujeto, el yo, el alma, la mente, y los accidentes, accesorios, contenidos, pensamientos, experiencias dentro de ese sujeto, ese yo, esa mente. Lo podemos ilustrar así: está el sujeto, la mente, y están sus habilidades cognitivas, el pensar, la memoria, la diferencia entre forma y fondo, la permanencia del objeto, la función semiótica, la seriación, clasificación, conservación, abstracción reflexiva, operaciones concretas, operaciones formales, la lógica, las matemáticas, el razonamiento hipotético deductivo, combinatorio, probabilístico, etc. Y está su contenido, que es el pensamiento, todo lo que tú llamas tu geografía, tu idioma, tu cultura, tu contexto social, tu contexto económico, tu contexto político, tu cuerpo físico, las habilidades de tu cuerpo físico, todo eso es experiencia dentro del sujeto, es información. Y todo esto de acá es manejo de información, es lo que usas para relacionar, unir, pegar y ensamblar los datos en información. Todo es un truco de la conciencia. Para que los dioses puedan jugar a ser humanos, solo es un truco de información y manejo de información. Solo limitas 1. El tipo de información que procesas, 2. La cantidad de información que procesas y 3. La forma en que relacionas y manejas esa información. Peces o humanos. Así la diferencia entre ser un pez y ser un humano es básicamente el tipo de información que maneja, la cantidad de información que maneja, la capacidad para relacionar y manejar esa información. Así también existen seres que pueden manejar información diferente a la humana, pueden manejar más información que los humanos y pueden relacionarla de formas más complejas. Por ejemplo, los peces no pueden sumar, restar o multiplicar, los humanos sí pueden. Algunos humanos con entrenamiento
Pueden incluso sacar raíces cuadradas, hacer matrices y otras cosas complejas, pero hay un límite deliberado a sus capacidades, o no podrían jugar a ser humanos. Piénsalo como un juego de video. Tú eres el jugador, tú estás fuera del juego, tú eres metajuego. Cuando entras a un juego de video se te da un briefing, toda la información que necesitas para jugarlo, y un personaje. Si cambias de juego, cambias el contexto, las reglas y el personaje. Tú eres el jugador, tú no dejas de ser tú. Lo que cambian son los juegos, la información que manejas. Tienen otra geografía, otro idioma, otra cultura, otro conocimiento, otros recuerdos, otro personaje, otras habilidades. Y las condiciones materiales, o más bien virtuales del juego que elijas jugar, pues obviamente van a afectar todo tu juego y toda tu experiencia del juego. En unos juegos solo saltarás, en otros podrás volar, en otros hasta podrás teletransportarte, en unos serás un héroe salvando la galaxia, en otros un constructor, en otros un villano destruyendo todo y en otro un piloto de carreras. Incluso en un mismo juego puedes elegir diversos personajes. Por ejemplo, el personaje puede ser un tanque que resiste más el daño, un healer que cura a otros o un DPS que hace más daño. Tu decisión inicial y libertad posterior. Así tu decisión inicial va a afectar el resto del juego. Si eres un tanque, pues obviamente no vas a poder curar o no vas a bajar mucho. Si eres un healer, no vas a poder aguantar muchos golpes, pero vas a poder curar a otros. Pero eso no significa que no sigas teniendo cierto grado de libertad para moverte dentro del juego, para tener estrategias, planear tus jugadas o mostrar tu destreza. Determinismo versus libertad. No todo está determinado, por eso es un juego de video, no una película. Sí, la programación ya está hecha, es semideterminista, pero el juego está indeterminado. La interacción con el usuario es lo que lo va determinando. Niveles de evolución y grados de libertad. En uno de los primeros juegos humanos tipo tenis o ping-pong, solo podías mover las barras arriba o abajo, solo tenías dos opciones, pero ya eras libre de elegir una u otra. El resultado, el score, ya no estaba determinado, ya podía variar. ¿Dónde iba a estar la pelota en el minuto 1:33? Ya no era predecible como en una película, ahora dependía del jugador y la pelota. En Pac-Man ya podías moverte arriba, abajo, izquierda o derecha. Solo 4 opciones, pero ya tenías más opciones. Ahora eras más libre, tienes un mayor grado de libertad. En los RPG modernos ya tienes una infinidad de menús, ítems, monturas, compañeros, skill, poderes, atributos, etc. Miles de opciones, tienes un grado de libertad mucho más amplio. Puedes apretar 16 o más botones y además en diferentes momentos, contextos, secuencias o combinaciones. Plasticidad, desarrollo del personaje. Incluso hay juegos donde puedes desarrollar a tu personaje, subirlos de nivel y hasta puedes llevarlos por diferentes rutas de desarrollo. Bloquear o desbloquear habilidades es fácilmente programable, de esto voy a hablar más adelante. Por ejemplo, hay juegos donde puedes lograr ser un healer tanque o un tanque DPS. Algo así pasa con las almas encarnadas. Un grillo tiene más libertad que una hormiga, pero un hámster tiene más libertad que un grillo. Un gato o un perro pueden hacer más cosas que un hámster, y un ser humano más que todos ellos. Y entre humano y humano también hay una diferencia abismal entre uno y otro. Por eso las almas pueden encarnar muchas veces en seres humanos, porque son fuente de muchos niveles de experiencias. Una sola vida humana no alcanza para aprovechar todo el potencial que ofrece la experiencia humana. Metafóricamente, una hormiga es un alma jugando tenis de Atari, un grillo es un alma jugando Pac-Man, un ser humano es un alma jugando un RPG de dioses. Algo así pasa con el mundo, pero a la divina potencia. Como teísta idealista, no niego las condiciones materiales, que más bien son mentales, son información, en las que se encuentran las almas, ni cómo las afectan ni cómo las condicionan. Sin embargo, ese solo es el contexto que debe enfrentar el alma. Dado tal contexto X, cuáles son tus decisiones y jugadas ahora. Y ese contexto sigue siendo pura información, pura idea, pura experiencia, puro qualia dentro de las almas. Almas, libertad y encarnación. Y sí, algunas almas tienen un rango mayor de libertad que otras, ya sea por circunstancias externas o internas, pero contrario a lo que muchos creen, esas circunstancias no son accidentales. Muchos dicen, nadie elige dónde nacer o quiénes son sus padres, pero en realidad sí lo hacen. Muchos dicen, ¿por qué Dios me manda aquí y me manda estas circunstancias? Pero en realidad son las almas las que deciden voluntariamente entrar a este mundo y las que deciden o provocan con sus decisiones las circunstancias que enfrentan. Las almas, ya sea de manera deliberada y consciente o de manera forzada e inconsciente, dependiendo de las elecciones pasadas o
de lo que estén buscando experimentar ahora, escogerán el contexto perfecto para dar el siguiente paso en el desarrollo de su alma. Todo lo que vives y enfrentas tiene un único propósito, que te definas, te construyas y te recrees a ti mismo en versiones cada vez superiores. Esto es la evolución del alma, la espiritualidad. Recordando que aún así su vida no está determinada, eligen el contexto general, pero su vida permanece indeterminada y se va determinando poco a poco con sus decisiones, ya sea que tengan 100 opciones o millones de opciones a su alcance, y la plasticidad en el ser humano es tremenda, es un juego de dioses. El argumento ateo, como pudiera notar, se divide en dos. Todos los factores externos que supuestamente te conforman son los que acabo de desmontar en la primera parte de este video, pues ni siquiera son externos, están dentro del sujeto y solo son información. Pero lo que hace que se confundan más los ateos son los factores internos. Afectar el cerebro no solo afecta la información, sino cómo la manejas, cómo la procesas, lo que hace que los ateos se confundan y piensen que el cerebro es el que genera, causa, emerge, produce a la mente. Por ejemplo, los ateos materialistas dicen, pero Archie, si tomas mucho alcohol te emborrachas, si tomas drogas afectan tus estados de conciencia, si te lesionas el cerebro afecta tu personalidad, si tienes enfermedades neurológicas afecta tu mente, es más, una gripa y estás tirado en la cama, demostración irrefutable de que todo es materia, la materia gobierna y la materia gana, el cerebro genera la mente. Pero, ¿no se dan cuenta que la mente puede crear cualquier experiencia imaginable? Recordemos la ilustración anterior, estaba el sujeto, la mente, estaban todas las habilidades cognitivas, el pensar de ese sujeto, la forma de relacionar los datos, y estaba el contenido, que es el pensamiento dentro de ese sujeto. Las almas no solo pueden jugar con esto, con los pensamientos, también pueden jugar con la forma de pensar, también pueden jugar con las habilidades cognitivas. Es como si me dijeras, en un juego de video tú no eres el jugador, tú eres el avatar. Si le disparan a tu avatar ya no puedes controlarlo. Si le ponen sleep ya no puedes realizar acciones. Si le ponen confuse se invierten los comandos de movimiento. Si le ponen blind tu pantalla se pone en negro. Si le bajan la inteligencia tu magia hace menos daño. Si le quitan destreza o estamina no podrás realizar ciertas actividades. Por ejemplo, si tomas mucho en el juego de Warcraft, tu personaje se tambalea, ve borroso. Si escribes en el chat, entre cada texto aparece un hic y se distorsionan algunas de tus palabras. Prueba irrefutable de que tú eres tu avatar. Todo eso te afecta como jugador. Bueno, ¿no te das cuenta que todo eso es programable? Que puedes programar lo que se te ocurra. Puedes crear stats de todo tipo y puedes asociarles una magnitud escalar, un número. Por ejemplo, a la destreza, la inteligencia, la sabiduría, el carisma, el poder, la defensa, la vitalidad, o incluso los puedes relacionar a porcentajes. Por ejemplo, el awareness, el deflect, el control bonus, el resist, lo puedes poner en porcentajes. O también tienes habilidades que solo son on y off. Por ejemplo, tienes el high jump y lo puedes apagar o lo puedes prender. ¿Qué te hace pensar que un Dios capaz de crear universos enteros no puede programar también las facultades de las almas y asociarlas al funcionamiento de cerebros virtuales? Entonces sí, toda la memoria, la diferencia entre forma y fondo, permanencia del objeto y tal, están relacionadas a cerebros virtuales. Cuando eres un bebé naces con ciertas facultades, por ejemplo, memoria 1800, forma y fondo off, permanencia del objeto off, función semiótica 5%, etc. Conforme vas creciendo pueden irse desarrollando, ya como adulto ya tu memoria de 1800 ya pasó a 10.000, ya tienes prendida la forma y fondo, la permanencia del objeto, tu función semiótica ya pasó de 5% a 82%, etc. Incluso, si llegas a sufrir una lesión, una falla, una enfermedad, eso podría disminuir tus capacidades. Por ejemplo, un derrame cerebral quizá no afectó tu memoria, quizá afectó la capacidad que tenías de distinguir entre forma y fondo, quizá afectó tu función semiótica o tu seriación, quizá tus operaciones concretas de 40% bajaron a 7%, tus operaciones formales de 75% bajaron a 10%. Te afecta. Pero es un proceso netamente informático, idealista, y tú sigues siendo tú. Y desde luego, pues estudien sus cerebros. Sí, serán solo objetos virtuales, serán pura información, pero en tanto estén metidos dentro del juego, para ustedes son reales, afecta su vida y sus experiencias actuales. Cuídenlos, su cuerpo es un templo.
o bueno, más específicamente es su avatar dentro del juego. Sus jugadas actuales dependen de él. Cerebro. Creas un objeto virtual, el sistema nervioso, y a ese objeto le asocias habilidades. Dependiendo del estado de ese sistema nervioso, bloquearás o permitirás habilidades a las almas dentro del juego y modificará cómo procesan el juego. Solo son cascos de realidad virtual celestiales. Así el cerebro de un pez solo puede llegar a ciertas habilidades cognitivas. El cerebro de un humano tiene acceso a más habilidades cognitivas y al dañar o afectar ese cerebro puedes bloquear o desbloquear de nuevo esas habilidades, pero no hay causalidad, tan solo hay correlación. Experiencias versus materialismo. Puedes traerme cualquier experiencia que quieras, jamás demostrarás el materialismo. Por más oscuras, dolorosas o violentas, eso no las hace materiales. Pero Archie, los narcóticos afectan la conducta, alcohol, drogas, antidepresivos, lesiones cerebrales, enfermedades neuronales, también situaciones externas como dictaduras o guerras matan tu libertad. Desde luego, pero solo me sigues demostrando nuevamente que somos mentes y vivimos experiencias. Somos mente y procesamos información, nada más. Luego, idealismo. Por tanto, no, el cuerpo físico no sustituye, rechaza, niega, causa, forma o se opone al alma. Solo es su avatar. El mundo físico externo no sustituye, rechaza, niega o se opone al alma y su libertad. Solo la enmarca en un contexto, que además es informático, por cierto. Pues somos mente y, literalmente, solo trabajamos con información, solo conocemos información. Pero Archie, ¿cuándo has visto una mente sin un cerebro? Bueno, cuando has visto tú un cerebro que no sea información dentro de una mente. Ya se los dije, en el problema mente-cerebro no puedes hablar de causalidad, solo de correlación. A lo mucho la ciencia ha estudiado cómo se relaciona ese cerebro mental con la mente a la que está asociado y nada más. Para decir que hay un cerebro material que produce la mente, primero, deberías demostrar que existe ese cerebro material, demostrar el materialismo, que el cerebro existe más allá de la mente y la experiencia como algo diferente a la información. Y 2, deberías explicar cómo dicho cerebro material produciría una mente, porque hasta donde nos consta, todos los cerebros que hemos conocido, conocemos y conoceremos las mentes, solo han sido, son y serán información dentro de nuestras mentes. Así que no, ni la vida ni la realidad tienen nada que ver con el ateísmo ni el materialismo. Esas fumadas no sirven para explicar nada. Lo que explica todo es el teísmo idealista. Explica desde el funcionamiento lógico matemático del cosmos, el comportamiento ordenado de la materia, hasta su propósito final, desde la sonrisa de un niño hasta los estados alterados de conciencia en una borrachera, desde el objeto más sólido y denso que imagines hasta el pensamiento más abstracto e intangible que logres concebir, desde el mundo físico hasta las inmateriales matemáticas, desde la química hasta la ética, desde alfa hasta omega. El hecho de que seamos conciencias vivas, inteligentes, utilizando biorobots hechos a base de nanotecnología genética en naves espaciales autosuficientes, llenas de recursos físico-químicos variados con todo tipo de propiedades e interacciones interesantes, formando ecosistemas complejos llenos de toda clase de seres majestuosos, desde plantas hasta animales, donde se logra sustentar y formar el drama humano y vivir durante miles de milenios, en verdad creyeron que era por pura casualidad, o suerte, o fortuna. En verdad se necesita mucha fe para ser ateo, solo que una fe oscura y negativa. Saludos, besos y abrazos, Archimago. Entonces, ¿cómo vería el ateo? ¿Cómo chocarían los fotones en este objeto? ¿Cómo rebotarían en esta cámara? ¿Y qué sería lo que vería el ateo? Es decir, lo que ve el ateo, pues es simplemente el resultado de un proceso de información, de una relación de todos estos objetos virtuales. Entonces, obviamente, el proceso de que un foco lance fotones, choque con un objeto, llega a tus ojos, se procese por el cerebro y todo, jamás está demostrando el materialismo. Simplemente está demostrando que hay objetos virtuales que están interactuando con objetos virtuales y que te dan resultados como una imagen. Puede ser una imagen visual, puede ser una imagen auditiva, puede ser una imagen táctil, pero simplemente es un procesamiento de información. Entonces podemos hacer esto todavía un poco más complicado. Por ejemplo, podemos ponerle, en lugar de que esté solo la conciencia del ateo 1 flotando por ahí, le podemos poner ojos. ¿Qué son los ojos? Sin otros objetos. Somos Dios, podemos crear tantos objetos como queramos y podemos relacionarlos como queramos. Entonces, dependiendo de estos objetos, podemos hacer que se cambien las propiedades de la cámara y eso simplemente es programación. Por ejemplo,
Si hago estos objetos que sean un poco más alargados, pues sería equivalente a tener miopía. Y yo solo programo para que si los ojos son alargados, las propiedades de la cámara, como la profundidad y todo, cambien y va a hacer que vea borroso. Podría incluso añadir otros objetos que serían como lentes para corregir esta distorsión del ojo, o simplemente podemos corregir el ojo y volvería a ver bien. Y así, como lo podemos hacer más complejo, pues podemos programar todavía más complejo, podemos inventarnos otro objeto, podemos inventarnos, por ejemplo, un cerebro, y que ahora lo que vea la cámara 1 no solo dependa de las propiedades de la cámara así nada más, sino que también dependa de las propiedades de los ojos y las propiedades del cerebro. Pero jamás, en ningún momento, estás demostrando el materialismo, solo estás demostrando que tienes un montón de objetos que son información, porque la luz, los emisores de luz son información, los fotones son información, los objetos son información, los ojos son información, el cerebro es información. Lo único que estás haciendo cuando le das render, bueno, ¿qué pasaría? ¿Qué vería yo como alma si todos estos factores se juntaran? Y entonces es cuando te da el resultado. Lo que verías tú, pues es justamente eso, es lo que te da el cosmos. Eso es lo que podríamos llamar la experiencia, el qualia. Esa es la interpretación que tú tendrías. Pero los ateos se confunden y piensan que solo el qualia del cubo, por ejemplo, el qualia del azul, el qualia del color rojo, el qualia del color verde, solo se refiere a esto. Pero con mental no me refiero solo a los qualias, me refiero a todo este mundo y a todo este procesamiento de información que está haciendo que las almas pues interpreten esta realidad virtual, esta realidad mental, tal cual la están interpretando. Entonces, tú puedes hacer este programa tan grande como te lo imagines, le puedes poner tantos objetos, tantas relaciones de objetos como se te ocurra, pero al final solo sigue siendo un montón de objetos virtuales interactuando entre ellos según la programación. El emisor, los fotones, los objetos, los ojos, el cerebro, todo es mental. Y esto solo es un software hecho por seres humanos. Ahora imagina el poder de un Dios, de una mente viva, capaz de procesar cosmos enteros. Oye, Archimago, pero yo conocí el caso de unos gemelos idénticos que fueron separados a nacer y solo se conocieron cuando eran adultos y aún así tenían los mismos gestos, la misma risa, tenían los mismos tics. ¿Cómo es posible, Archimago? Esto demuestra que solo somos genética, que ya todo está programado. ¿Cómo puedes explicar esto? Bueno, aquí acaba de decir que selecciones la personalidad para determinar su comportamiento social. Y aquí te da unas opciones. Puedes ver que puedes actuar de diferentes formas. Y dependiendo que elijas acá, es cómo va a caminar tu personaje, cómo va a correr, cómo va a volar o cómo va a ser, cómo va a actuar. Entonces, no es nada que no sea programable. Tú puedes programar la personalidad. Si pongo, por ejemplo, la personalidad cómica, que dice por acá, personalidad cómica, comic behavior. Si yo pongo esta personalidad y otro jugador elige esta personalidad, cuando nos encontremos en el juego, pues vamos a ver que todos tenemos, que nosotros dos tenemos gestos similares. Los dos tenemos la personalidad cómica que elegimos al principio. ¿Eso significa que no somos usuarios, que no somos jugadores, solo somos avatars? Pues claro que no, somos jugadores que escogimos avatars que tienen cierta programación determinada. Si dos usuarios escogen avatars con personalidades similares, dentro del juego van a parecer que actúan similares, pero no significa que solo sean avatares y no que sean usuarios. Digo, ¿es realmente tan difícil de entender? Otra tontería muy repetida por ateos materialistas es que dicen, ay, Archimago, si todo es mental y entonces te enfermas, no va a ser con un doctor, solo te imaginas que te curas y ya te curaste. Pues es tan tonto como decir que en un juego de video solo es un juego de video. Si quieres la mejor armadura, solo tienes que imaginarla y la vas a tener. Pues claro que no, justo porque es un juego de video, tiene leyes, tiene programación, tiene estructura. Si quieres la mejor armadura, tienes que luchar por ella, tienes que entrar con otros jugadores en el dungeon más difícil y acabarlo para tener la mejor armadura. También si es un juego de video puedes decir, es un juego de video, es virtual, ¿por qué no traspasas las paredes? ¿Por qué no te pones a volar? Pues justamente porque hay programación que es la gravedad que impide que te estés volando por ahí.
hay programación que impide que traspases el techo o que traspases las paredes. Entonces, que sea mental o que sea virtual no implica que puedas hacer lo que quieras. Por ejemplo, en este mundo virtual te puedes poner un veneno virtual. Aquí tenemos poison, tenemos veneno. Te puedes poner veneno y ahí dice que estoy envenenado. Y ahí dice que estoy envenenado y podemos ver que me están bajando a cada rato. Entonces no puedes decir, ay, como es un juego virtual, imagínate que te curas y ya te curaste. No, si es un juego virtual y tienes un veneno virtual, pues lo que tienes que hacer es ir a una tienda virtual a comprar un antídoto virtual. Este antídoto te quita el veneno. Entonces compras este antídoto virtual con dinero virtual, te tomas este antídoto y se te quita el veneno. Tu condición es buena, ya no tienes el veneno. Entonces, como podrás ver, no, que en este mundo físico, lo que llamamos realidad, te enfermes, aunque sea mental, no significa que con solo pensarlo te vas a curar. Si tienes una enfermedad virtual, pues tienes que ir con un doctor virtual a que te dé medicina virtual para que te cures virtualmente. Miren qué fácil me subo a un caballo, solo aprieto un botón y ya el personaje pues hace todo el movimiento de subir al caballo porque ya está programado para hacerlo. Bueno, así hay muchas cosas de nuestro mundo y de nuestro personaje como humanos que ya están programadas para hacerse solas, pero eso no significa que no seamos los jugadores, que tu cuerpo ya haga algunas cosas por sí mismo, pues es simplemente parte del juego, parte de la programación. Y lo que quería decir es que, como podrán notar, el teísmo y el deísmo no están peleados con la ciencia solo estudia la programación de este juego. Las leyes oficiales de Dios son las leyes naturales. En todo caso, el deísmo y el teísmo no están en contra de las leyes naturales, sino que explican esta programación. Bueno, esta programación es lógica, coherente, matemática porque hay un programador, porque existe Dios. Y este juego está estructurado, tiene historia, tiene trama. No solo trata de leyes físicas, trata del diseño, trata de la belleza, trata de todos estos escenarios, trata de lo que tienes que hacer tú, de crear tus objetivos, de crear una historia. Todo eso excede las leyes naturales, es decir, todo eso excede la programación del juego. O sea, una cosa es programar el juego y otra cosa es hacerlo bonito, otra cosa es ponerle historia, otra cosa es hacerlo jugable. Entonces los cientificistas creen que todo trata nada más de la programación y de la ciencia. Pero por ejemplo la ética y la moral, pues más bien sería cómo te conduces tú en este mundo virtual.